¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. En el día de hoy vamos a hablar del tema de las elecciones municipales y su proceder, su proceso de desarrollo. Cómo se han desarrollado las elecciones municipales en el día de hoy. En el día de hoy estuvimos frecuentando algunos centros, yendo a algunos centros de votación, como la Escuela Padre Abel Aranda y algunos liceos donde se está votando, algunos lugares donde se está votando, para ver cómo iba el proceso. Y de todo esto vamos a hablar en este video, vamos a hablar del panorama general. Y para comenzar vamos a hablar de la situación general en cuanto a las elecciones. Más adelante les voy a dejar unas tomas que hice en la Escuela Padre Abel Aranda. Lamentablemente no fue posible grabar en algunos sitios, no fue posible porque no lo estaban permitiendo. Fue toda una situación, todo un problema. Había gente conflictiva que no quería ser grabada, al parecer porque estaban haciendo algún acto, cometiendo algún acto delictivo electoralmente hablando, y pues no querían ser grabados. Hay que respetar el derecho a la intimidad de todas las personas, y pues respetando eso, no quisimos grabar algunas partes, no vamos a subir algunas partes de las tomas que hicimos por tal razón. Pero vamos a hablar de manera abundante en el día de hoy de todo lo que pasó, de las incidencias, de cómo ocurrió todo. Para comenzar vamos a hacerlo desde el principio, sí, valga la redundancia. Vamos a comenzar desde el principio, y es que a las 9:30 de la mañana nos apersonamos a la Escuela Padre Abel Aranda, donde se estaba votando. Esto es en la comunidad de los maestros, específicamente la comunidad de los conocida como los edificios en los maestros en San Francisco de Macorís. Y pues aquí había un cúmulo de personas muy reducido, había muy pocas personas ejerciendo su derecho al voto. Y en general, en todos los recintos había muy pocas personas ejerciendo su derecho al voto. Quizás por miedo al coronavirus, quizás por la situación que se dio el pasado 16 de febrero, en las fallidas elecciones del domingo 16 de febrero. Quizás por todas estas situaciones, las personas sintieron miedo, sintieron temor de apersonarse a dichas elecciones, y pues lamentablemente había un número muy reducido de personas en las urnas ejerciendo su derecho al voto. Pero las que fueron, les felicitamos, desde aquí les felicitamos. Es un derecho que nos asiste a todos, y todos debemos ejercer el derecho al voto porque es lo correcto, es lo que debemos hacer. También en cuanto a lo que tiene que ver con el panorama en los demás recintos, no solo fue en el recinto Padre Abel Aranda que se dio esta situación de que habían pocas personas, sino que también se dio en los otros recintos, en los demás liceos, en la Padre Abrea, en el Liceo Padre Abrea, y en otros liceos de la comunidad que estuvimos visitando. Había un número muy reducido de personas. Siempre que íbamos a un lugar había muchas personas afuera. Se estaba manifestando el delito de la compra de cédula, que es un delito electoral. Pudimos ver a muchas personas ejerciendo este delito, personas del PLD y de otros partidos pudimos ver, pero la mayoría que habían comprando cédulas eran del partido de gobierno. Lamentablemente, hay que decirlo, las cosas son como son. Ahora, no vamos a esconder que habían personas comprando cédulas de partidos de la oposición, habían otros sitios donde habían personas afuera con armas y bueno, demás. Habían sus situaciones, en cada centro había una situación diferente en cuanto a lo que tiene que ver con compra de cédulas, con las personas de cada partido llevando a su gente y llamando a su gente y buscando a su gente y jalando gente para que fueran a votar por el suyo. Pero en torno a todo lo que tiene que ver de forma general con el panorama, las elecciones han transcurrido de manera calmada, de manera tranquila. Las personas han ido, han ejercido su derecho al voto y se marchan a sus casas.
muchos por el miedo del coronavirus, de la situación que se está dando con esta enfermedad, otros por situaciones personales, porque tienen que cumplir con situaciones personales, y simplemente hay algunos que se van porque no tienen nada que hacer allí. Hay otros que están en los alrededores porque tienen intereses partidarios, y hay otros que simplemente están mirando qué ocurre con las situaciones y mirando de manera general el panorama. Pero este es el panorama que se ha dado. Lamentablemente quizás no pudimos grabar todo lo que quisimos grabar porque queríamos hacer un en vivo, hacer un live para todos ustedes, para que ustedes vieran cómo se estaba desenvolviendo y se estaba desarrollando toda la situación. Pero lamentablemente esto no fue posible porque en el centro donde estábamos grabando, que era la Escuela Padre Abel Aranda, habían algunas medidas de seguridad en cuanto a grabación se refiere, en cuanto a prensa se refiere. Ellos no querían que uno permaneciera mucho tiempo en el área, y había personas que no querían ser grabadas. Lamentablemente nosotros estábamos haciendo un trabajo para todos ustedes, pero personas maleducadas, personas sin principio, personas que no sé ni siquiera qué palabra utilizar para describirlos, pero personas bien maleducadas tuvieron la osadía, tuvieron la gallardía de arruinar nuestro trabajo periodístico que estábamos realizando para todos ustedes, para llevarles un excelente contenido, y se encargaron de que no pudiéramos grabar, de arruinarnos el contenido y demás. Había una persona que estaba bien maleducada, diciéndonos cosas. Esa persona, nosotros en ningún momento tuvimos contacto con esa persona, no estábamos grabando a esa persona. Ella simplemente me vio con mi dispositivo en la mano, grabando, con un micrófono, haciendo mi trabajo, y simplemente ella se molestó porque yo estaba grabando. ¿Que ella estaba haciendo algún delito electoral? No lo sé, pero esa es la impresión que daba, porque todo el mundo cruzaba normal por la cámara, todo el mundo pasaba por ahí como que nada es nada, porque todo el mundo sabe que la prensa es la prensa. Yo no salgo a la calle sin identificación, yo siempre me pongo algo que me identifique como comunicador social, pero lamentablemente en nuestra sociedad, los dominicanos, lamentablemente hay un grupo de dominicanos que tienen un nivel de educación, de baja educación, impresionante. Hay un nivel de baja educación en nuestra sociedad impresionante, porque yo pienso que si yo no me estoy metiendo contigo, si yo no te estoy grabando, si no te estoy molestando, tú no tienes por qué impedirme mi trabajo, mi labor. Y esto es algo que me da mucha rabia, me molesta mucho, porque simplemente, así como tú eres un ciudadano y tienes derechos, así mismo yo soy ciudadano y tengo derechos. Yo soy estudiante de comunicación y conozco mis derechos. En la Constitución están acuñados los derechos de la libertad de expresión, desde el artículo 40 hasta el artículo 71 de la Constitución. Y dentro de esos artículos se encuentran los derechos que tenemos los comunicadores, así como los deberes y los derechos que tienen las personas. Si la persona no quiere ser grabada, se entiende, se les respeta. Eso está en el artículo 49, el derecho a la intimidad de cada persona. Pero yo no estaba grabando a nadie de manera específica, yo estaba grabando el panorama, la situación, lo que estaba ocurriendo, pero lamentablemente personas indeseables arruinaron el contenido. Pero como les digo, de manera general, el panorama de las elecciones se han dado tranquilas, han sido elecciones tranquilas, pasivas. Muchos candidatos ya, como siempre, se están dando por ganadores. Muchas personas ya están con la cuestión de que ya ganaron, de que si voy adelante, de que fulano va adelante, de que fulano va perdiendo. Pero esto no se sabe hasta el último minuto, hasta que no se cuenten estos votos y se determine quién ganó, quién perdió. Esto no se sabe. Pero gracias a Dios no se han dado incidentes de muertes. Murió una persona, pero fue de un infarto. Y pues lamentamos mucho esa situación, pero gracias a Dios no se han dado situaciones mayores de que se han armado tiroteos o de que
cortaron a alguien, hirieron a alguien en el proceso de votación. Gracias a Dios las elecciones han sido tranquilas, el proceso de elecciones fue un proceso de elección excelente, cada quien iba y ya 5 o 10 minutos resolvían porque no habían filas, no había un gran cúmulo de personas. En ninguno de los pabellones donde yo estuve habían filas, habían cúmulo de personas grandes. Las personas iban y duraban 5 o 10 minutos para votar como máximo porque habían 2 o 3 personas delante. Pero este fue el video de hoy, esto fue lo que pasó en las elecciones. Gracias por ver el video, gracias por llegar hasta aquí. De verdad pedimos inmensa disculpa por lo ocurrido con el live. Tuvimos situaciones que se presentan en la vida. Las cosas, a veces uno planea hacer tal o cual cosa, pero las cosas no salen como uno las planea muchas veces. Pero gracias por mantenerte pendiente al contenido que hacemos. Gracias por pertenecer a la familia de Ocean Radio. Gracias por todo. No te pierdas los cortes que te estaré dejando al final de este video de los videos que tomé en el lugar donde estaba grabando. Y pues gracias por mirar nuestro contenido. Será hasta un próximo video. Antes de terminar el video, permítanme anunciarles que probablemente, todavía no lo he confirmado, pero probablemente mañana o pasado haremos una entrevista con un estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para hablarles de lo que es el coronavirus. Así que manténganse pendientes a todo el contenido y muchas gracias por ver los videos. Les dejo con los cortes de los videos que hice en el centro de votación en donde estaba. Muchas gracias y hasta el próximo video. Bye bye. ¿Qué tal, damas y caballeros? Muy buenos días. En el día de hoy nos encontramos en el proceso de elecciones municipales. Nos encontramos en San Francisco de Macorís, en la escuela Padre Abel Aranda, y estamos grabando las incidencias. Estamos en la parte de afuera del recinto y estamos cubriendo las incidencias. Vemos poca incidencia de personas, pocas personas votando. Ahora nos vamos a acercar para donde están los recintos electorales, donde están las filas. Estamos haciendo una panorámica del recinto y en lo adelante nos vamos a acercar a donde están las filas para grabar todas las incidencias y qué piensan las personas en torno a lo que está ocurriendo en estas elecciones.